Mis queridos amigos, abriremos la portada informativa el día de hoy contándoles que una jugada magistral de Messi cayó definitivamente las ilusiones de Ecuador, que anoche de alguna forma se defendía de la máquina de hacer goles vigentes campeones del mundo como fue Argentina. Así es, estuvimos muy emocionados e ilusionados porque en realidad faltaba muy poco tiempo para que Ecuador pueda traerse un empate desde allá. Y muchos acertaron en el marcador, me imagino, porque en realidad sabían primero que Ecuador se enfrentaba a la campeona del mundo y sobre todo a Lionel Messi. Yo le di empate, muchos le dieron el triunfo a Argentina, me parece en base a lo que se ha visto, ¿no? Yo incluso exageré un poquito, dije 2-1, pero si hubo alguien que dijo 1-0 pierde, me dijeron. Sí, en realidad los que dijeron que pierde Ecuador yo creo que analizan bien el tema del fútbol sin apasionamiento, ¿no? Porque una cosa es ser ecuatoriano como hincha, bueno, todos vamos a querer que gane, pero otra cosa es ya analizar y tener en la mente de que este era un partido que se podía perder. En todo caso, solamente bastó una falla cometida frente al arco de Galíndez y vino este zurdo magistral, como lo es Lionel Messi, para ponerla allí donde las arañas tejen las redes, y prácticamente Galíndez se quedó estupefacto. Ni siquiera atinó a saltar porque prácticamente esa bola era inalcanzable. Eso lo hacen solamente los grandes. Y mire quién está jugando con uno de los más grandes, precisamente otro ecuatoriano. No lo convocaron a la selección, ha generado en redes una protesta bastante grande. No sé, ¿cómo mira, por ejemplo, usted el nivel de este jugador que acompaña precisamente a este astro del fútbol argentino en el Miami Intercity? ¿Sabe a quién me refiero, no? Usted está hablando de Leonardo Campana. Leonardo Campana. Bueno, en realidad Leonardo Campana y todo el equipo Inter del Miami estaba antes de la llegada de Messi. Yo creo que es un punto aparte, porque antes de eso incluso estaban últimos en el campeonato. ¿Cree usted que con la llegada de Messi fue que todo se transformó? Exactamente. Ahora, ¿cree usted que con la llegada de Messi se ha motivado mucho más Campana y podría ser probablemente mucho más aporte en la definición? No solo Campana, sino todos los jugadores que conforman el Inter de Miami. Fue una inyección anímica muy importante. Todos esperábamos, en lo personal también creía que Leonardo Campana iba a estar precisamente por... Mire, si en una de los mensajes se decía que el propio argentino Lionel Messi lo había invitado a viajar en su propio avión para llegar a la concentración directamente a Argentina, y al final lastimosamente no fue así. Bueno, luego la oportunidad de la Rola Rodríguez, ¿cómo la vio usted? En realidad, pues la única jugada que tuvo la desperdició para Ecuador, tal vez. ¿Será la novatada, tal vez? Yo no sé en realidad si es novatada, si es nervios. ¿Quién es más en su concepto, Pedro? ¿La Rola Rodríguez o Campana? Yo creo que por el momento que estaba viviendo Leonardo Campana, era más, incluso el mismo Messi se sorprendió de que no lo hayan convocado. Me imagino que hubiera hecho mucho más que el mismo Campana, pero si hubiera ingresado un poquito antes también, porque ya Ener Valencia estaba agotado. No nos olvidemos que Ener, a pesar de ser delantero, es un jugador que apoya muchísimo a la defensiva. Pero si de hecho él recibe un balón magistral, corre por la izquierda y la pasa precisamente, y solamente hacía falta quien cierre la pinza, nada más, como decía en su momento don Helio el Memo Baque. No hubo quien cierre la pinza y Ecuador se quedó. Ahora miremos un poco las estadísticas también para ver cómo estuvo en un equipo y el otro. Mire, yo le voy a dar los remates de Ecuador, usted diga los de Argentina. Así es. Remates, digamos, logrados por los equipos. Argentina, 13 remates al arco. Ecuador, 5. Remates al arco. Ya, concretamente al arco, 4 para Argentina. 3 para Ecuador. Posesión del balón. 71% para Argentina. 29% para Ecuador. Pases. 706 pases para Ecuador. Para Argentina. Para Argentina, perdón. 294 para Ecuador. Precisión en los pases. Tuvo el 87% Argentina. 72% Ecuador. Faltas. 9 cometió Argentina. 13 cometió Ecuador. Tarjetas amarillas. 1 para el seleccionado albiceleste. 1 para Ecuador. Tarjetas rojas. Nada para Argentina. Nada para Ecuador. Posición adelantada. Tuvo 2 el equipo de Argentina. Tuvo 1 Ecuador. Tiros de esquina. 4 para el seleccionado de Messi. Ahora le digo algo. Si hacemos una evaluación,
En realidad Argentina fue más sobre el campo de juego, pero Ecuador supo de alguna forma defenderse. Es decir, si no hubiera sido por esa falla y la magistralidad de Lionel Messi, probablemente la suerte era otra. Exactamente, yo creo que a Ecuador le falta muchísimo en el tema de la ofensiva. Antes jugábamos con 2 9s, por ejemplo en el Mundial, en donde nos fue muy bien. Recordemos que jugábamos con el Team Delgado y el mismo demoledor Tenorio, y esos 2 9s eran contundentes. Hoy se juega a lo moderno, ¿no? Que es con un solo delantero veloz. Ecuador la Rola Rodríguez, la idea me parece a mí era aportar con la velocidad y explosividad. Este tiene un poco de parecido precisamente con el demoledor Tenorio, que usted decía, es más o menos la misma con textura, velocidad. Yo creo que hay que darle confianza a ese chico, en definitiva. Ahora, mucho se cuestionó también en redes el hecho de que la selección de Ecuador, y se dijo, se llegó incluso a decir de que Argentina iba a jugar es con Independiente del Valle y no con Ecuador. Así es. Yo creo que hay momentos, no nos olvidemos que antes en el pasado las convocatorias eran la mayoría de Barcelona y Emelec, y en ese momento pues nadie cuestionaba nada, porque en ese momento eran los equipos que estaban de moda y los mejores. Pero el goleador del campeonato no fue tomado en cuenta. Sí, Parrales, es una lástima. A ver, yo le digo algo, entonces sí se ve que hasta cierto punto a lo mejor sí hay cierta dedicatoria. Yo creo que hay que corregir todos esas cosas que no vienen desde hoy, sino desde mucho tiempo atrás en la selección, y que es un mal que le causa a nuestra selección. Ahora, ¿cómo lo vio usted a Joao Plata en la delantera? En realidad es un jugador que ha perdido mucha precisión. No sé si es por donde se encuentra, que es el fútbol árabe, a pesar de que en ese fútbol obviamente cada vez van más jugadores experimentados. Yo creo que hay que darle tiempo a esta liga y que el jugador pues pueda tener esa misma dinámica que sí la tenía, por ejemplo, en Europa, y que la tenía acá en Ecuador. Creo que oiga, el primer tiempo de Moisés Caicedo, excepcional, oiga. Una marca precisa, o sea, se siente la presencia de este jugador, que incluso hasta al propio Messi en muchas ocasiones le quitó el balón. Sí, fue uno de los puntos más altos que tuvo Ecuador. De hecho, la prensa argentina dentro del partido dijo que se justifica lo que había apagado el Chelsea por el tema físico que tiene Moisés. Es impresionante, de un lado a otro. Qué bárbaro, para recuperar balón, para dar pases con precisión, pases cortos, pases largos. Pero tampoco podemos desmerecer lo que hizo la selección argentina. Una defensa muy bien blindada, una marcación precisa, una solidez a la hora de dar los pases. Entonces, en realidad, todo eso se suma para una victoria que, si bien es cierto, no fue tan brillante como antes, ¿no? Claro. Que era el 6-1, el 3-1, el 3-0, el 4-0. No, ya no fue así. En todo caso, estuvo Ecuador para poner su parte, y aspiramos que la selección vaya en crecimiento. Lo triste es que en este momento Ecuador ya está con 6 puntos menos. Bueno, en realidad Ecuador tiene un duro camino hacia adelante. Es penoso realmente que nos hayan quitado esos 3 puntos por una situación que a veces puede escaparse de la federación, pero que está así. Bueno, Ecuador lo que tiene ahorita son -3. Simplemente eso, no sumó. Eso es todo. Claro, pero si usted calcula bien, lo que tiene Ecuador este rato es -6. Porque los 3 puntos que nos quitaron y los 3 que se perdieron de visita, ya claro, tenemos -6. Bueno, si hubiéramos ganado, estuviéramos en 0. Como no ganaron y nos ganaron, lo que tenemos son -3 y un gol de diferencia menos para Ecuador. Claro. En todo caso, mi querido Pedro, esperemos que ojalá la selección mejore para el bien. Tristes y carilargos andan los que transmitieron, porque en definitiva el resultado tampoco se dio. Así es la vida. Ecuador puede ganar contra Uruguay, que es lo que se espera, y quedar en 0, ahí sí, sin esos -3, y empezar, digamos, desde ese mismo momento en que Ecuador le gane a Uruguay el próximo martes, así sea por 1-0, quedaríamos 0 goles diferencia y 0 puntos. En cuanto tiene que ver precisamente a los goles. Pero en cambio, en relación a los puntos, arrancamos con -3, y la derrota de ayer. Pero no se resta, cuando usted pierde no le restan puntos. Sí, sino que no sumamos, o sea, esa es la situación. Pero si ganamos el martes, en cambio, ojalá, 3 puntos. Ojalá. Bueno, hasta allí lo de la selección de Ecuador, que era prioridad en esta jornada.